La acción de inconstitucionalidad es el medio para revisar que las normas generales en el país se apeguen a lo que dice la Constitución y de esa forma sean aplicables. Se protege a la Constitución. El objetivo no es un derecho propio de una persona física o de una competencia de una autoridad, no. El objetivo es que se respete la Constitución. Que la Constitución es el origen de todas las normas, que el contenido de la Constitución tiene que estar, tiene que permear en el resto, en todo el ordenamiento jurídico. Con lo que la Constitución, bajo el orden del principio de supremacía constitucional, debe regir en el Estado. Este es el elemento, uno de los puntos importantes, la defensa de la Constitución federal. Este recurso se introdujo en el sistema constitucional mexicano con una reforma en 1994 y 1995. Están en el artículo 105, fracción segunda. Es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverlas. Para hacerlo, contrasta la norma impugnada con el texto constitucional correspondiente. Si la Corte resuelve que esa norma contraviene a la ley seminal del Estado mexicano, la declara inválida. Cabe destacar que se requiere una mayoría de al menos 8 votos de los 11 ministros que integran el Pleno para que una norma se declare inconstitucional. Que se coloca a la Suprema Corte en un papel de legislador negativo. Nada fácil, nada fácil. Lo que esto implica que la Corte revise el trabajo del legislador, ¿sí? Revisar el trabajo del legislador es verificar si lo que hicieron los representantes populares es, si me dejas decirlo así, correcto o no. En las acciones de inconstitucionalidad no hay que probar que la norma produjo un daño específico, sino se plantea de manera abstracta cómo daña o cómo va en contra de lo dispuesto en la Constitución General de la República. Se legitima a través de ciertos entes que fungen como policías de la constitucionalidad, como vigilantes de la constitucionalidad. Y si ven que una ley X, local o federal, transgrede algún principio constitucional, pueden denunciarlo ante la Corte vía acción de inconstitucionalidad. Y en su caso, para obligar al ente público o legislativo a que haga las reformas pertinentes para lograr que esa ley se ajuste a la Constitución. Solo pueden tramitar las acciones una tercera parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una tercera parte del Senado, así como las minorías de los congresos estatales, el Ejecutivo Federal por conducto de su consejero jurídico, los partidos políticos federales y locales solo en contra de leyes electorales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones locales solo en contra de leyes y tratados internacionales que vulneren derechos humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y los institutos locales contra normas que vulneren ese derecho, y el Fiscal General de la República. Esta última circunstancia no se ha dado debido a que todavía no hay Fiscalía General y esa atribución la tiene la PGR. A pesar de que los ciudadanos no las pueden tramitar, las implicaciones de una resolución de la Corte a propósito de la validez o invalidez de una ley tienen alcances sociales muy importantes. Por ejemplo, la acción 146 de 2007 y su acumulada 147 relativas a la interrupción del embarazo. Tras varias sesiones, el Pleno reconoció la validez de 4 artículos del Código Penal del Distrito Federal, así como de 2 artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal. De esta manera confirmamos que la interrupción legal de embarazo antes de las 12 semanas no debe ser declarada inconstitucional, debido a que implicaría una violación al principio de progresividad. Es así que aun cuando se hubiere considerado que tanto la madre como el producto de la concepción merecen el derecho a la salud, ello no sirve para justificar que la interrupción legal del embarazo menor de 12 semanas sea inconstitucional cuando lo solicita la mujer gestante. Menos aún justifica que el constituyente hubiera atribuido una temporalidad en el derecho a la vida. Creo que se trata de una despenalización, por decirlo de alguna manera, que no
implique ninguna de las reglas ni de los valores que establece la Constitución. Y como vamos a encontrar muchos ejemplos en la Constitución donde hay un equilibrio entre valores. Y uno de estos valores que puede entrar en conflicto con otros valores es el conflicto relativo a la vida humana. Puede entrar en conflicto con otro valor también constitucional, como es la libertad de la mujer sobre su cuerpo, como es también el no imponerle una maternidad que no sea absolutamente querida por ella, en fin, todos aquellos valores relativos a la mujer. En materia de acciones, el artículo 105, fracción segunda de la Constitución ha sido reformado en 7 ocasiones desde 1994, sobre todo para ampliar el catálogo de entes facultados para promoverlas. De 1995 a 2016 llegaron a la Suprema Corte de Justicia 1.240 acciones, 836 ordinarias y 404 en materia electoral. O sea, la tercera parte del total de las acciones son en materia electoral. Pero en este mismo tipo de mecanismos tenemos, por ejemplo, que se ha decidido el tema de paridad en materia electoral, que esos desde luego siempre serán temas aplaudibles. Traen al Tribunal Constitucional y este ha podido hacer una revisión de diversas normas en materia electoral, por ejemplo, que son un cúmulo importante y que en este caso plantean certidumbre, certeza jurídica a esa acción que lleva el legislador en cada una de las entidades federativas. Al resolverlas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha consolidado como Tribunal Constitucional. Se ha generado una confianza en la Corte de acciones que sirven para consolidar a la ley fundamental como la norma suprema más relevante y más amplia posible. A mí me parece que el resultado ha sido muy bueno. Son juicios constitucionales y a final de cuentas se fija, como decía, política pública, y los entes públicos están interesados en tener una buena imagen y cumplir con las decisiones en este tipo de asuntos en particular, resueltos por la Suprema Corte. A 100 años de vigencia del documento fundamental del Estado mexicano, las acciones de inconstitucionalidad se han convertido en pilares de la democracia en el país. Canal Judicial, Mario López Peña.